¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó a existir el libro más impreso y traducido de toda la historia? Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar la fascinante historia de la Biblia. No es la historia que cuenta, sino la historia del libro en sí. Todo comienza hace más de 3.500 años en el antiguo cercano Oriente. Las primeras partes de lo que conocemos como el Antiguo Testamento no se escribieron en un solo día, ni por una sola persona. Fueron una colección de historias, poemas, leyes y profecías transmitidas oralmente de generación en generación. Imagina fogatas en el desierto, con ancianos contando las historias de la creación, de Abraham, de Moisés y la salida de Egipto. Eventualmente, estas tradiciones orales comenzaron a ponerse por escrito. Los primeros materiales eran bastante rudimentarios en tablillas de arcilla, trozos de cerámica y papiros. El idioma principal fue el hebreo antiguo, con algunas porciones más tardías en arameo. Este proceso de escritura y compilación tomó siglos, abarcando desde aproximadamente el 1400 a.C. hasta el 400 a.C. Pensemos en ello, 1000 años para formar el Antiguo Testamento. Diferentes autores y editores, a quienes llamamos escribas, trabajaron meticulosamente para preservar estos textos sagrados. Uno de los momentos más cruciales fue durante el exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Al estar lejos de su tierra y su templo, la comunidad judía sintió una necesidad urgente de preservar su identidad y sus creencias. Fue entonces cuando gran parte del Antiguo Testamento fue editado y organizado en una forma más coherente. Avancemos unos siglos. Alrededor del año 250 a.C., en Alejandría, Egipto, surgió la necesidad de una traducción. Muchos judíos ya no hablaban hebreo, sino griego, el idioma universal de la época, gracias a Alejandro Magno. Así nació la Septuaginta, la primera gran traducción de las escrituras hebreas al griego. Esta versión fue súper importante porque fue la que usaron los primeros cristianos y los escritores del Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Este fue escrito en un periodo mucho más corto, aproximadamente entre los años 50 y 100 después de Cristo. Después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a documentar sus enseñanzas y la historia de la iglesia primitiva. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la vida de Jesús desde diferentes perspectivas. Luego tenemos las cartas o epístolas escritas por apóstoles como Pablo, Pedro y Juan a las primeras comunidades cristianas, ofreciendo guía, corrección y aliento. Finalmente, el libro de Apocalipsis, que es una visión profética. Todos estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego koiné, el griego común de la gente. Al principio circulaban como cartas y manuscritos individuales. No existía la Biblia como un solo libro. Las iglesias locales coleccionaban y compartían estos escritos. Con el tiempo, los líderes de la iglesia primitiva tuvieron que decidir qué escritos eran auténticos y divinamente inspirados. Este proceso se conoce como la formación del canon. No fue una decisión de un día para otro. Hubo debates y finalmente, hacia finales del siglo IV, se llegó a un consenso general sobre los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Pero la historia no termina ahí. Durante la Edad Media, la Biblia estaba principalmente en latín, gracias a la traducción de San Jerónimo llamada la Vulgata. Solo los monjes y el clero, que sabían latín, tenían acceso a ella. La copiaban a mano en monasterios, un trabajo increíblemente lento y artístico. El gran cambio llegó en el siglo XV con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. La primera gran obra que imprimió fue, lo adivinaste, la Biblia
Esto revolucionó todo. De repente, la Biblia podía producirse en masa y ser mucho más accesible. Poco después, durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, líderes como Martín Lutero insistieron en que todos debían poder leer la Biblia en su propio idioma. Él mismo tradujo la Biblia al alemán y otros siguieron su ejemplo en toda Europa. Esto desató una ola de traducciones que continúa hasta hoy. La Biblia ha sido traducida a más de 700 lenguas y partes de ella a miles más. Así que, la próxima vez que tengas una Biblia en tus manos, recuerda que no es solo un libro, es una biblioteca entera, una colección de textos antiguos que han viajado a través de milenios, sobreviviendo imperios, siendo copiados a mano, traducidos a innumerables idiomas y transformados por la tecnología. Es un verdadero testimonio de la historia humana y la fe. Gracias por acompañarme en este viaje histórico. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.